Eh, Cuando hablamos de la fuerza, hablamos de una cantidad física, medible por cierto, donde involucramos el hecho de que los cuerpos interactúen entre sí, es decir, actúen uno sobre el otro, ¿correcto? Lógicamente, cuando uno actúa sobre un cuerpo determinado, los efectos que nosotros podemos observar es ponerlo en movimiento. Entonces, podríamos decir que el estado de movimiento de un cuerpo se ve alterado, va cambiando, ¿de acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, el cuerpo adquiere movimiento, ¿de acuerdo? Y el responsable de que el movimiento se dé, es decir, que pase del estado de reposo a moverse, es la fuerza, como resultado de haber accionado un cuerpo sobre otro. Por eso se habla de una interacción. Ahora, obviamente esta palabrita tiene un efecto muy importante cuando veamos más adelante una de las leyes importantes que nos ha legado Newton, que es la tercera ley. Pero obviamente cuando pateamos un balón, por ejemplo, el balón, dependiendo cómo lo pateemos, puede empezar a moverse al ras del campo o puede elevarse, dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos que satisfacer. Si pasarle el balón a un amigo que está, a un compañero que está cerca, o quizá de repente si está lejos, ¿no? Tenemos que sortear los oponentes para que pueda llegar a nuestro compañero que está mucho más lejos. Entonces, la forma como nosotros actuemos sobre otro cuerpo va a implicar que el balón salga en una dirección distinta. Entonces, la fuerza involucra dirección. El efecto que produce involucra dirección. Por eso, la fuerza se categoriza, se define como una cantidad física vectorial, que va a medir como cantidad física la interacción entre los cuerpos. Pero ojo acá, la interacción puede ser por contacto o puede ser a distancia. Por contacto, como ya te acabo de explicar, patear un balón, patear una pelota. Y a distancia, por ejemplo, el efecto que produce un imán sobre un clavito. De alguna manera todos hemos observado cómo un imán puede atraer un clavito sin tocarlo. Si lo atrae, es porque le está aplicando una fuerza, sin tocarlo. Cuando los cuerpos interactúan a distancia, es porque alguna propiedad de los cuerpos se está manifestando. En la naturaleza vamos a tener tres propiedades que presentan los cuerpos para poder generar fuerza sin tocar al otro cuerpo. Una de ellas es la masa, otra es la carga eléctrica y otra es la que acabamos de mencionar, que es el magnetismo. ¿Ok? Entonces, cantidad física vectorial que mide la interacción que existe entre los cuerpos, ya sea por contacto o a distancia. Su unidad en el sistema internacional, como vean acá, es el newton. Y como ya les comenté al principio, es la responsable de alterar el estado de movimiento de los cuerpos. Por lo tanto, una de las manifestaciones de las fuerzas es provocar eso, un cambio en el estado de movimiento. Eso significa que el movimiento, ¿correcto? Es un efecto muy importante que podemos notar rápidamente debido a una fuerza. Pero no solamente eso. Al patear la pelota, si nosotros nos observamos muy bien el efecto, la pelota se suele deformar un poquito, se aplasta un poquito. Si cogemos un resorte, el resorte también nosotros lo podemos estirar o comprimir, provocando lo que se llama una deformación, igualmente una liga. Entonces, en general, los efectos que para nosotros van a decirnos que está presente una fuerza se manifiesta por lo general mediante el movimiento y la deformación, ¿correcto? Una manifestación de la fuerza. Acá tenemos, por ejemplo, unos gráficos que involucran, ¿no?, la interacción por contacto. Por ejemplo, acá en el lado izquierdo tenemos una manito que está en contacto con un resorte y lo estira. Un niñito que está en contacto con la cuerda y a través de la cuerda actúa sobre el carrito y lo pone en movimiento. Ahí está. En el primero hay una deformación,
en el segundo movimiento, y acá también, justo lo que hablábamos, ¿no? Patea un balón, está aplicando una fuerza, y el balón, ojo, el balón acá ya tenía movimiento. Y lo que hace este jugador es alterar ese estado de movimiento. Puede sacarse del reposo o ya estando en movimiento lo podemos también alterar. Efecto de la fuerza. A distancia. Acá tenemos, por ejemplo, mira lo que te comenté. Debido a las masas, los cuerpos interactúan. Por ejemplo, el Sol atrae a todos los planetas, razón por la cual ninguno de ellos pierde su órbita. De la misma forma, nosotros estamos en contacto con la superficie de la Tierra gracias a esa atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre nosotros. Pero ¿qué propiedad tiene la Tierra y nosotros que hace que esta atracción se dé, que esta fuerza aparezca? La masa. Pero cuando los cuerpos están electrizados también interactúan, pero acá es diferente. Puede haber una atracción, como están viendo acá, una negativa y la otra positiva, o puede haber también una repulsión, cuando ambas cargas son del mismo signo. También tenemos, por ejemplo, el magnetismo. Acá tenemos un imán que atrae pues una pieza de hierro. Siempre lo va a atraer, pero igual, entre imanes, al igual que entre cargas, puede haber una atracción o una repulsión. Pero en los tres casos, estamos hablando de una interacción a distancia. Y acá están las tres propiedades que hacen que los cuerpos interactúen a distancia. Las masas, las cargas eléctricas y el magnetismo. ¿Ya? Muy bien. Bueno, la representación de la fuerza como cantidad física vectorial, ¿correcto? Es justamente el vector que nosotros hemos estudiado al principio. Ahora, obviamente, más adelante vamos a ver que sobre un cuerpo pueden actuar un conjunto de fuerzas, ¿ya? Pueden actuar un conjunto de fuerzas. Entonces, eh, la fuerza, al definirse como una cantidad ficticia vectorial porque involucra dirección, bueno, la vamos a representar justamente mediante un vector. El vector, recuerden que tiene dos elementos, módulo y dirección. En el caso de la fuerza, al módulo también se le va a llamar magnitud. Módulo de la fuerza o magnitud de la fuerza. Aparte, recordemos que también el vector tiene dirección. Pero la fuerza tiene otros elementos aparte que son útiles para poder justamente analizar los diversos efectos que produce la fuerza. Acá tenemos, mira, la fuerza posee los siguientes elementos. Módulo o magnitud. Bueno, recordemos que el módulo es la longitud del vector, ¿de acuerdo? Y representa para nosotros el valor que va a tener la fuerza. Te comento. Si yo, por ejemplo, tengo una fuerza de gran magnitud, por decir 200 newtons, dibujaré una flechita de un cierto tamaño, una flechita de un cierto módulo. Pero si yo tengo una fuerza de magnitud, por ejemplo, solo 20 newtons, dibujaré una flechita de menor tamaño, de menor módulo. Por lo tanto, el módulo con la magnitud van a guardar una relación. No es exactamente lo mismo, pero en cuanto a la magnitud y tamaño, guardan una proporción. Entonces, si yo quiero dibujar o representar una fuerza de gran magnitud, dibujaré un vector de gran tamaño, de gran módulo. Quiero yo representar una fuerza de baja magnitud, entonces dibujaré un vector de bajo módulo, de bajo tamaño, de menor tamaño. El tamaño proporcionalmente me va a decir qué tan grande o pequeña es la fuerza. Yo veo un vector grande, entonces es una fuerza de gran magnitud. Veo un vector pequeño, es una fuerza de menor o baja magnitud. Por otro lado, la fuerza está contenida en una recta. Fíjense bien, acá hay una línea punteada, que en este caso contiene a la fuerza. Recibe el nombre de línea de acción, ¿correcto? Esta línea de acción, fíjense, con la recta horizontal, obviamente forma un cierto angulito. Recordemos que ese angulito representa la dirección, ¿no?
Propiamente cuando la fuerza está inclinada, un cierto ángulo con la horizontal, ese ángulo cuantifica la dirección. Aunque también dijimos que esta cabecita de flecha también, que nos indica hacia dónde se dirige, nos va a indicar geométricamente la dirección de la fuerza. Nosotros vemos más o menos hacia dónde se dirige la fuerza, esa va a ser la dirección. Su mismo nombre, hacia dónde se dirige. Pero esta sería una forma geométrica o gráfica, pero cuantificada sería mediante el ángulo. Y hemos visto que este angulito puede ser un ángulo agudo, puede medir 120 grados, un ángulo obtuso, puede ser 200 grados, etcétera. Muy bien. Ahora, es interesante también definir, obviamente, dónde se está aplicando la fuerza. Donde se esté aplicando la fuerza recibe el nombre de punto de aplicación. Muy importante para otros conceptos más adelante que a nivel superior se toman en cuenta. El punto de aplicación es muy importante, por ejemplo, en el concepto de trabajo. Acá, por ejemplo, este jovencito, ¿no? Está golpeando a la pelota con su rodilla y ese es el punto donde está actuando el jovencito con la pelota. Se llama punto de aplicación, que por lo general va representado por la cola del vector o el extremo del vector. Ahora, ¿por qué la línea de acción o recta soporte es importante? Te comento. Porque si nosotros queremos mover esta fuerza, solo lo podemos hacer a lo largo de la línea de acción. Tú sabes que un vector yo lo puedo desplazar paralelamente y sobre sí mismo, cuando es un vector cualquiera. Pero cuando hablamos específicamente de una fuerza, la fuerza solo se puede trasladar a lo largo de su línea de acción. ¿Por qué? Porque si nosotros la desplazamos paralelamente, puede ser la misma magnitud y la misma dirección, pero el efecto va a cambiar. Ahí te digo, mira, si tú tienes una refrigeradora, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, imagínate que esta es la refrigeradora. Ahí está. Está paradita ahí. Si tú le aplicas una fuerza acá, lo que va a hacer la refrigeradora es trasladarse. Pero yo voy a aplicar aparentemente la misma fuerza, pero la voy a aplicar acá arriba. Y mira lo que va a pasar. Vuelca. Yo la aplico acá, lo que va a hacer es desplazarse. Yo la aplico acá, va a volcar. Entonces, el efecto de la fuerza cambia cuando la línea de acción cambia. Acá hay una línea de acción y acá hay otra línea de acción. Entonces, el efecto cambia inmediatamente. Por eso, en la fuerza es importante la línea de acción. Y no te olvides, si tú quieres mover la fuerza, solo se puede mover a lo largo de la línea de acción. Significa que este punto de aplicación tiene equivalentes. Puede estar por acá, puede estar por acá, puede estar por acá. Y siempre se va a producir el mismo efecto. Entonces ahí tenemos ya los elementos que presenta la fuerza. Lo más importante solamente, obviamente, son el módulo o magnitud y la dirección. Pero los otros ya a otros niveles superiores son muy importantes, ¿no? La línea de acción y el punto de aplicación. Por eso acá te digo, ¿no? La línea de acción es importante ya que la fuerza, a diferencia de las otras cantidades vectoriales, solo se puede desplazar a lo largo de su línea de acción. Si se desplaza paralelamente, ese efecto cambiaría, justamente lo que te acabo de explicar. Muy bien. Obviamente nosotros tenemos diferentes tipos de fuerzas, por ejemplo, hemos visto las fuerzas gravitacionales que aparecen entre las masas, fuerzas eléctricas, fuerzas magnéticas y fuerzas de contacto que en la vida cotidiana normalmente se dan. Pateando una pelota, empujando a un compañero, apoyándome en la pared, sentándome en un sofá, cogiendo un lapicero, etcétera. Contacto, ¿correcto? Sin embargo, toda esa gran variedad de fuerzas que nosotros podamos imaginar y podamos haber experimentado, eh, se pueden clasificar en un grupo de la siguiente manera, llamadas fuerzas fundamentales de la naturaleza. Entre ellas tenemos las más antiguas, que son las fuerzas gravitacionales. Mira, acá dice, son las más antiguas y, por cierto, las más débiles. A pesar de que a gran distancia causan un efecto, pero lógicamente debido a la enorme masa de los cuerpos, resultan ser de todas las fuerzas fundamentales la más débil.
son las responsables de la atracción que existe entre los cuerpos debido a sus masas. Lo acabamos de ver eso. Cuando las masas son muy pequeñitas, como el caso de protones y electrones, estas fuerzas inmediatamente se pueden despreciar, inclusive entre nosotros mismos. Nosotros si estamos cerca a otro compañero, debido a nuestras masas no nos atraemos, porque nuestras masas comparadas con la masa de la Tierra, de los planetas o de las estrellas, es muy pequeña. Y la interacción no se va a percibir. De hecho, la fuerza está presente, pero es tan pequeña, pero tan pequeña, que no permite la atracción, no se manifiesta y por lo tanto se pueden despreciar. Como justamente aparece a distancia y ojo, bien separados los cuerpos, igualmente la fuerza se va a dar, son fuerzas de largo alcance. Ahí está, una atracción entre la Tierra y la Luna. La Luna orbita alrededor de la Tierra y no escapa porque la Tierra entre sí se atrae. Fuerzas gravitacionales. Ojo, las fuerzas electromagnéticas son consecuencia de la interacción entre cargas eléctricas. Pero cuidado, estas cargas eléctricas pueden estar en reposo como pueden estar moviéndose. Cuando las cargas eléctricas se colocan frente a frente, entre ellas puede haber una atracción o una repulsión. Cuidado ahí. Entonces, se dice, y los resultados experimentales lo demuestran, que estas carguitas cuando están en reposo generan solamente las llamadas fuerzas eléctricas. Pero cuando las cargas están en un movimiento, aparecen las llamadas fuerzas magnéticas. Ojo ahí. Las fuerzas electromagnéticas. Definitivamente estas fuerzas en magnitud son superiores a las fuerzas gravitacionales, que son las más débiles. ¿Correcto? Sin embargo, son de menor intensidad que las fuerzas nucleares. ¿Correcto? Y también su interacción es a distancia, como acabamos de ver. Entre imanes, estando separados una distancia, obviamente, pues, esa interacción se da. Sin embargo, mientras que las fuerzas gravitacionales generan un efecto aun cuando los cuerpos están muy lejos, las fuerzas electromagnéticas, correcto, se van a manifestar estando a distancia, pero son de corto alcance. Ahí te digo, si tú el imán lo pones lejos del clavito, no hay efecto, tienes que acercarlo. No hay contacto, pero tienes que acercarlo. Ahí te voy otro ejemplo. Tienes una reglita de plástico que ya la frotaste, ya está cargada eléctricamente, para que pueda traer pedacitos de papel. Hay que acercarlo. Si está lejos, no causa efecto. Ambas son un resultado de interacción a distancia, mientras que las fuerzas gravitacionales, siendo las más débiles, son de largo alcance, eso significa que estando muy lejos, generan efecto. Las fuerzas electromagnéticas, que son responsables de la interacción entre cargas eléctricas, ya sea en reposo o en movimiento, son también una interacción a distancia, pero de corto alcance, porque estando cerca el efecto se va a producir. Muy bien. Bueno, justamente se ha demostrado que las fuerzas de contacto que nosotros por lo general siempre experimentamos, ¿correcto? Eh, son fuerzas de tipo electromagnética, porque cuando los cuerpos interactúan por contacto y si analizamos microscópicamente esa interacción, en realidad son partículas que están dentro de los átomos las que interactúan. En este caso son los electrones. Y los electrones tienen carga eléctrica. Por lo tanto, las fuerzas de contacto son de naturaleza electromagnética. Ahí también, mira, tenemos el imancito y como un peine que ha sido frotado o ya te cepillaste el cabello, atrae pedacitos de papel. Pero ojo, tienen que estar cerca los objetos para poderlos atraer. Las fuerzas nucleares débiles, ojo, son aquellas que están presentes, ¿dónde? Justamente su nombre lo dice, en el núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Ellas básicamente son las responsables de provocar una desintegración entre partículas. Ahí te digo, mira, el protón y el electrón son partículas que se encuentran dentro del átomo. Sin embargo, a diferencia de las dos, el protón está formada por otras partículas
llamadas quarks. Por lo tanto, la formación de esta partícula, correcto, es posible gracias a estas fuerzas de naturaleza nuclear débil, correcto. Ojo, ¿y por qué son fuerzas nucleares? Porque están presentes dentro de la formación de partículas que conforman, en este caso, el núcleo. Sin embargo, tenemos las fuerzas nucleares fuertes. Estas son las más fuertes de todas. De toditas, si a ti te preguntan cuál es la más fuerte, esta, de ahí su nombre, fuerzas nucleares fuertes. Estas fuerzas, ¿correcto? Están presentes también en el núcleo. Pero, ¿qué es lo que hacen estas fuerzas? Mantienen al núcleo compacto. Son las fuerzas de interacción que existen entre los nucleones. ¿Quiénes son los nucleones? Son los neutrones y los protones. Entre ellos hay una fuerza muy, pero muy grande, razón por la cual están, pues, en este caso, compactos, ¿no? Por eso que es difícil desmembrar un núcleo. Con una energía simple como un frotamiento, por ejemplo, no podemos nosotros desmembrar un núcleo, porque estas fuerzas mantienen a los nucleones muy, pero muy cohesionadas. Cuanto más cerca se encuentren los nucleones, definitivamente, pues, más intensas serán estas fuerzas, ¿correcto? Muy bien. Ellas son las que mantienen compacto el núcleo, son necesariamente de atracción porque justamente... Ahora, si yo separo de alguna forma los nucleones, como lo que ocurre en las reacciones nucleares, sobre todo en la fisión, eh, estas fuerzas se debilitan. Entonces yo lo primero que tengo que hacer para dividir núcleos es debilitar estas fuerzas. Y para debilitarlas, lo único que hago es separar un poco los núcleos. Estas fuerzas se debilitan, pierden valor y automáticamente pues los núcleos terminan separados. Como dicen acá, son las más fuertes. Y mira, son de muy corto, ya no de corto alcance, sino de muy corto alcance. O sea, tienen que estar, pero muy, muy cerca para que estas fuerzas tengan gran intensidad y logren justamente ese objetivo. Ahí está. Tenemos el núcleo compacto gracias a que, lógicamente, estas fuerzas están presentes. Bueno, mira, ahí te digo, acá también dentro del núcleo hay otras fuerzas, la fuerza electrostática. Sin embargo, cuando los nucleones están muy cerca, las fuerzas de nucleares fuertes son muy superiores a las fuerzas electrostáticas de repulsión. Entonces, predomina la fuerza nuclear fuerte y este núcleo se mantiene compacto. Caso contrario, que si ésta se debilita, las fuerzas eléctricas predominan y terminan, pues, separándose los núcleos. Esto en cuanto a las fuerzas fundamentales de la naturaleza y el concepto de lo que es la fuerza. Bueno, a continuación vamos a ver la ley de Newton, pero bueno, por el momento nos vamos a quedar ahí, nos ha ganado un poco el tiempo. En la siguiente clase vamos a continuar con la ley de Newton, diagrama de cuerpo libre y algunas aplicaciones de él. Cuando hablamos de la fuerza, hablamos de una cantidad física, medible por cierto, donde involucramos el hecho de que los cuerpos interactúen entre sí, es decir, actúen uno sobre el otro, ¿correcto? Lógicamente, cuando uno actúa sobre un cuerpo determinado, los efectos que nosotros podemos observar es ponerlo en movimiento. Entonces, podríamos decir que el estado de movimiento de un cuerpo se ve alterado, va cambiando, ¿de acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, el cuerpo adquiere movimiento. ¿De acuerdo? Y el responsable de que el movimiento se dé, es decir, que pase del estado de reposo a moverse, es la fuerza, como resultado de haber accionado un cuerpo sobre otro. Por eso se habla de una interacción. Ahora, obviamente esta palabrita tiene un efecto muy importante cuando veamos más adelante una de las leyes importantes que nos ha legado Newton, que es la tercera ley. Pero obviamente cuando pateamos un balón, por ejemplo, el balón, dependiendo cómo lo pateemos, puede empezar a moverse al ras del campo o puede elevarse, dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos que satisfacer. Si pasarle el balón a un amigo que está, a un compañero que está cerca, o quizá de repente si está lejos, ¿no? Tenemos que sortear
los oponentes para que pueda llegar a nuestro compañero que está mucho más lejos. Entonces, la forma como nosotros actuemos sobre otro cuerpo va a implicar que el balón salga en una dirección distinta. Entonces la fuerza involucra dirección. El efecto que produce involucra dirección. Por eso, la fuerza se categoriza, se define como una cantidad física vectorial, que va a medir como cantidad física la interacción entre los cuerpos. Pero ojo acá, la interacción puede ser por contacto o puede ser a distancia. Por contacto, como ya te acabo de explicar, patear un balón, patear una pelota. Y a distancia, por ejemplo, el efecto que produce un imán sobre un clavito. De alguna manera todos hemos observado cómo un imán puede atraer un clavito sin tocarlo. Si lo atrae es porque le está aplicando una fuerza, sin tocarlo. Cuando los cuerpos interactúan a distancia es porque alguna propiedad de los cuerpos se está manifestando. En la naturaleza vamos a tener tres propiedades que presentan los cuerpos para poder generar fuerza sin tocar al otro cuerpo. Una de ellas es la masa, otra es la carga eléctrica y otra es la que acabamos de mencionar, que es el magnetismo. ¿Ok? Entonces, cantidad física vectorial que mide la interacción que existe entre los cuerpos, ya sea por contacto o a distancia. Su unidad en el sistema internacional, como vean acá, es el newton. Y como ya les comenté al principio, es la responsable de alterar el estado de movimiento de los cuerpos. Por lo tanto, una de las manifestaciones de las fuerzas es provocar eso, un cambio en el estado de movimiento. Eso significa que el movimiento, ¿correcto? Es un efecto muy importante que podemos notar rápidamente debido a una fuerza. Pero no solamente eso. Al patear la pelota, si nosotros nos observamos muy bien el efecto, la pelota se suele deformar un poquito, se aplasta un poquito. Si cogemos un resorte, el resorte también nosotros lo podemos estirar o comprimir, provocando lo que se llama una deformación, igualmente una liga. Entonces, en general, los efectos que para nosotros van a decirnos que está presente una fuerza se manifiesta por lo general mediante el movimiento y la deformación, ¿correcto? Una manifestación de la fuerza. Acá tenemos, por ejemplo, unos gráficos que involucran, ¿no?, la interacción por contacto. Por ejemplo, acá en el lado izquierdo tenemos una manito que está en contacto con un resorte y lo estira. Un niñito que está en contacto con la cuerda y a través de la cuerda actúa sobre el carrito y lo pone en movimiento. Ahí está. En el primero hay una deformación, en el segundo movimiento y acá también. Justo lo que hablábamos, ¿no? Patea un balón, está aplicando una fuerza y el balón, ojo, el balón acá ya tenía movimiento. Y lo que hace este jugador es alterar ese estado de movimiento. Puede sacarse del reposo o ya estando en movimiento lo podemos también alterar. Efecto de la fuerza. A distancia. Acá tenemos, por ejemplo, mira lo que te comenté. Debido a las masas, los cuerpos interactúan. Por ejemplo, el Sol atrae a todos los planetas, razón por la cual ninguno de ellos pierde su órbita. De la misma forma, nosotros estamos en contacto con la superficie de la Tierra gracias a esa atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre nosotros. Pero ¿qué propiedad tiene la Tierra y nosotros que hace que esta atracción se dé, que esta fuerza aparezca? La masa. Pero cuando los cuerpos están electrizados también interactúan. Pero acá es diferente. Puede haber una atracción, como están viendo acá, una negativa y la otra positiva, o puede haber también una repulsión, cuando ambas cargas son del mismo signo. También tenemos, por ejemplo, el magnetismo. Acá tenemos un imán que atrae pues una pieza de hierro. Siempre lo va a atraer, pero igual, entre imanes, al igual que entre cargas, puede haber una atracción o una repulsión. Pero en los tres casos, estamos hablando de una interacción a distancia. Y acá están las tres propiedades
que hacen que los cuerpos interactúen a distancia. Las masas, las cargas eléctricas y el magnetismo. ¿Ya? Muy bien. Bueno, la representación de la fuerza como cantidad física vectorial, ¿correcto? Es justamente el vector que nosotros hemos estudiado al principio. Ahora, obviamente, más adelante vamos a ver que sobre un cuerpo pueden actuar un conjunto de fuerzas, ¿ya? Pueden actuar un conjunto de fuerzas. Entonces, eh, la fuerza al definirse como una cantidad ficticia vectorial porque involucra dirección, bueno, la vamos a representar justamente mediante un vector. El vector, recuerden que tiene dos elementos, módulo y dirección. En el caso de la fuerza, al módulo también se le va a llamar magnitud. Módulo de la fuerza o magnitud de la fuerza. Aparte, recordemos que también el vector tiene dirección. Pero la fuerza tiene otros elementos aparte que son útiles para poder justamente analizar los diversos efectos que produce la fuerza. Acá tenemos, mira, la fuerza posee los siguientes elementos. Módulo o magnitud. Bueno, recordemos que el módulo es la longitud del vector, ¿de acuerdo? Y representa para nosotros el valor que va a tener la fuerza. Te comento. Si yo, por ejemplo, tengo una fuerza de gran magnitud, por decir 200 newtons, dibujaré una flechita de un cierto tamaño, una flechita de un cierto módulo. Pero si yo tengo una fuerza de magnitud, por ejemplo, solo 20 newtons, dibujaré una flechita de menor tamaño, de menor módulo. Por lo tanto, el módulo con la magnitud van a guardar una relación. No es exactamente lo mismo, pero en cuanto a la magnitud y tamaño, guardan una proporción. Entonces, si yo quiero dibujar o representar una fuerza de gran magnitud, dibujaré un vector de gran tamaño, de mayor, de gran módulo. Quiero yo representar una fuerza de baja magnitud, entonces dibujaré un vector de bajo módulo, de bajo tamaño, de menor tamaño. El tamaño proporcionalmente me va a decir qué tan grande o pequeña es la fuerza. Yo veo un vector grande, entonces es una fuerza de gran magnitud. Veo un vector pequeño, es una fuerza de menor o baja magnitud. Por otro lado, la fuerza está contenida en una recta. Fíjense bien, acá hay una línea punteada, que en este caso contiene a la fuerza. Recibe el nombre de línea de acción, ¿correcto? Esta línea de acción, fíjense con la recta horizontal, obviamente forma un cierto angulito. Recordemos que ese angulito representa la dirección, ¿no? Propiamente cuando la fuerza está inclinada, un cierto ángulo con la horizontal, ese ángulo cuantifica la dirección. Aunque también dijimos que esta cabecita de flecha también, que nos indica hacia dónde se dirige, nos va a indicar geométricamente la dirección de la fuerza. Nosotros vemos más o menos hacia dónde se dirige la fuerza, esa va a ser la dirección. Su mismo nombre, hacia dónde se dirige. Pero esta sería una forma geométrica o gráfica, pero cuantificada sería mediante el ángulo. Y hemos visto que este angulito puede ser un ángulo agudo, puede medir 120 grados, un ángulo obtuso, puede ser 200 grados, etc. Muy bien. Ahora, es interesante también definir, obviamente, dónde se está aplicando la fuerza. Donde se esté aplicando la fuerza recibe el nombre de punto de aplicación. Muy importante para otros conceptos más adelante que a nivel superior se toman en cuenta. El punto de aplicación es muy importante, por ejemplo, en el concepto de trabajo. Acá, por ejemplo, este jovencito, ¿no? Está golpeando a la pelota con su rodilla y ese es el punto donde está actuando el jovencito con la pelota. Se llama punto de aplicación, que por lo general va representado por la cola del vector o el extremo del vector. Ahora, ¿por qué la línea de acción o recta soporte es importante? Te comento. Porque si nosotros queremos mover esta fuerza,
solo lo podemos hacer a lo largo de la línea de acción. Tú sabes que un vector yo lo puedo desplazar paralelamente y sobre sí mismo, cuando es un vector cualquiera. Pero cuando hablamos específicamente de una fuerza, la fuerza solo se puede trasladar a lo largo de su línea de acción. ¿Por qué? Porque si nosotros la desplazamos paralelamente, puede ser la misma magnitud y la misma dirección, pero el efecto va a cambiar. Ahí te digo, mira, si tú tienes una refrigeradora, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, imagínate que esta es la refrigeradora. Ahí está. Está paradita ahí. Si tú le aplicas una fuerza acá, lo que va a hacer la refrigeradora es trasladarse. Pero yo voy a aplicar aparentemente la misma fuerza, pero la voy a aplicar acá arriba. Y mira lo que va a pasar. Vuelca. Yo la aplico acá, lo que va a hacer es desplazarse. Yo la aplico acá, va a volcar. Entonces, el efecto de la fuerza cambia cuando la línea de acción cambia. Acá hay una línea de acción y acá hay otra línea de acción. Entonces, el efecto cambia inmediatamente. Por eso, en la fuerza es importante la línea de acción. Y no te olvides, si tú quieres mover la fuerza, solo se puede mover a lo largo de la línea de acción. Significa que este punto de aplicación tiene equivalentes. Puede estar por acá, puede estar por acá, puede estar por acá. Y siempre se va a producir el mismo efecto. Entonces ahí tenemos ya los elementos que presenta la fuerza. Lo más importante solamente, obviamente, son el módulo o magnitud y la dirección. Pero los otros ya a otros niveles superiores son muy importantes, ¿no? La línea de acción y el punto de aplicación. Por eso acá te digo, ¿no? La línea de acción es importante ya que la fuerza, a diferencia de las otras cantidades vectoriales, solo se pueden desplazar a lo largo de su línea de acción. Si se desplaza paralelamente, ese efecto cambiaría, justamente lo que te acabo de explicar. Muy bien. Obviamente nosotros tenemos diferentes tipos de fuerzas, por ejemplo, hemos visto las fuerzas gravitacionales que aparecen entre las masas, fuerzas eléctricas, fuerzas magnéticas y fuerzas de contacto que en la vida cotidiana normalmente se dan. Pateando una pelota, empujando a un compañero, apoyándome en la pared, sentándome en un sofá, cogiendo un lapicero, etcétera. Contacto, ¿correcto? Sin embargo, toda esa gran variedad de fuerzas que nosotros podamos imaginar y podamos haber experimentado, eh, se pueden clasificar en un grupo de la siguiente manera, llamadas fuerzas fundamentales de la naturaleza. Entre ellas tenemos las más antiguas, que son las fuerzas gravitacionales. Mira acá dice, son las más antiguas y, por cierto, las más débiles. A pesar de que a gran distancia causan un efecto, pero lógicamente debido a la enorme masa de los cuerpos, resultan ser de todas las fuerzas fundamentales las más débiles. Son las responsables de la atracción que existe entre los cuerpos debido a sus masas. Lo acabamos de ver eso. Cuando las masas son muy pequeñitas, como el caso de protones y electrones, estas fuerzas inmediatamente se pueden despreciar, inclusive entre nosotros mismos. Nosotros si estamos cerca a otro compañero, debido a nuestras masas no nos atraemos, porque nuestras masas comparadas con la masa de la Tierra, de los planetas o de las estrellas, es muy pequeña. Y la interacción no se va a percibir. De hecho, la fuerza está presente, pero es tan pequeña, pero tan pequeña, que no permite la atracción, no se manifiesta y por lo tanto se pueden despreciar. Como justamente aparece a distancia y ojo, bien separados los cuerpos, igualmente la fuerza se va a dar, son fuerzas de largo alcance. Ahí está, una atracción entre la Tierra y la Luna. La Luna orbita alrededor de la Tierra y no escapa porque la Tierra entre sí se atrae. Fuerzas gravitacionales. Ojo, las fuerzas electromagnéticas son consecuencia de la interacción entre cargas eléctricas. Pero cuidado, estas cargas eléctricas pueden estar en reposo como pueden estar moviéndose. Cuando las cargas eléctricas se colocan frente a frente, entre ellas puede haber una atracción o una repulsión. Cuidado ahí. Entonces, se dice, y los resultados experimentales lo demuestran,
que estas carguitas cuando están en reposo generan solamente las llamadas fuerzas eléctricas, pero cuando las cargas están en movimiento, aparecen las llamadas fuerzas magnéticas. Ojo ahí, las fuerzas electromagnéticas. Definitivamente estas fuerzas en magnitud son superiores a las fuerzas gravitacionales, que son las más débiles. ¿Correcto? Sin embargo, son de menor intensidad que las fuerzas nucleares. ¿Correcto? Y también su interacción es a distancia, como acabamos de ver. Entre imanes, estando separados a una distancia, obviamente, pues, esa interacción se da. Sin embargo, mientras que las fuerzas gravitacionales generan un efecto aun cuando los cuerpos están muy lejos, las fuerzas electromagnéticas, ¿correcto?, se van a manifestar estando a distancia, pero son de corto alcance. Ahí te digo, si tú el imán lo pones lejos del clavito, no hay efecto. Tienes que acercarlo. No hay contacto, pero tienes que acercarlo. Ahí te voy otro ejemplo. Tienes una reglita de plástico que ya la frotaste, ya está cargada eléctricamente, para que pueda traer pedacitos de papel. Hay que acercarlo. Si está lejos, no causa efecto. Ambas son un resultado de interacción a distancia, mientras que las fuerzas gravitacionales, siendo las más débiles, son de largo alcance, eso significa que estando muy lejos generan efecto. Las fuerzas electromagnéticas, que son responsables de la interacción entre cargas eléctricas, ya sea en reposo o en movimiento, son también una interacción a distancia, pero de corto alcance, porque estando cerca el efecto se va a producir. Muy bien. Bueno, justamente se ha demostrado que las fuerzas de contacto que nosotros por lo general siempre experimentamos, ¿correcto? Eh, son fuerzas de tipo electromagnética, porque cuando los cuerpos interactúan por contacto y si analizamos microscópicamente esa interacción, en realidad son partículas que están dentro de los átomos las que interactúan. En este caso son los electrones. Y los electrones tienen carga eléctrica. Por lo tanto, las fuerzas de contacto son de naturaleza electromagnética. Ahí también la ven. Tenemos el imancito y como un peine que ha sido frotado, ya te cepillaste el cabello, atrae pedacitos de papel. Pero ojo, tienen que estar cerca los objetos para poderlos atraer. Las fuerzas nucleares débiles, ojo, son aquellas que están presentes, ¿dónde? Justamente su nombre lo dice, en el núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Ellas básicamente son las responsables de provocar una desintegración entre partículas. Ahí te digo, mira, eh, el protón y el electrón son partículas que se encuentran dentro del átomo. Sin embargo, a diferencia de las dos, el protón está formada por otras partículas llamadas quarks. Por lo tanto, la formación de esta partícula, correcto, es posible gracias a estas fuerzas, fuerzas de naturaleza nuclear débil, correcto. Ojo, ¿y por qué son fuerzas nucleares? Porque están presentes dentro de la formación de partículas que conforman, en este caso, el núcleo. Sin embargo, tenemos las fuerzas nucleares fuertes. Estas son las más fuertes de todas. De toditas, si a ti te preguntan cuál es la más fuerte, esta, de ahí su nombre, fuerzas nucleares fuertes. Estas fuerzas, ¿correcto?, están presentes también en el núcleo. Pero, ¿qué es lo que hacen estas fuerzas? Mantienen al núcleo compacto. Son las fuerzas de interacción que existen entre los nucleones. ¿Quiénes son los nucleones? Son los neutrones y los protones. Entre ellos hay una fuerza muy, pero muy grande, razón por la cual están, pues, en este caso, compactos, ¿no? Por eso que es difícil desmembrar un núcleo. Con una energía simple como un frotamiento, por ejemplo, no podemos nosotros desmembrar un núcleo, porque estas fuerzas mantienen a los nucleones muy, pero muy cohesionadas. Cuanto más cerca se encuentren los nucleones, definitivamente, pues, más intensas serán estas fuerzas, ¿correcto? Muy bien. Ellas son las que mantienen compacto el núcleo, son necesariamente de atracción porque justamente... Ahora, si yo separo de alguna forma los nucleones,
como lo que ocurre en las reacciones nucleares, sobre todo en la fisión, eh, estas fuerzas se debilitan. Entonces yo lo primero que tengo que hacer para dividir núcleos es debilitar estas fuerzas. Y para debilitarlas, lo único que hago es separar un poco los núcleos. Estas fuerzas se debilitan, pierden valor y automáticamente pues los núcleos terminan separados. Como dicen acá, son las más fuertes. Y mira, son de muy corto, ya no de corto alcance, sino de muy corto alcance. O sea, tienen que estar, pero muy, muy cerca para que estas fuerzas tengan gran intensidad y logren justamente ese objetivo. Ahí está. Tenemos el núcleo compacto gracias a que lógicamente estas fuerzas están presentes. Bueno, mira, ahí te digo, acá también dentro del núcleo hay otras fuerzas, la fuerza electrostática. Sin embargo, cuando los nucleones están muy cerca, las fuerzas de nucleares fuertes son muy superiores a las fuerzas electrostáticas de repulsión. Entonces, predomina la fuerza nuclear fuerte y este núcleo se mantiene compacto. Caso contrario, que si ésta se debilita, las fuerzas eléctricas predominan y terminan, pues, separándose los núcleos. Esto en cuanto a las fuerzas fundamentales de la naturaleza y el concepto de lo que es la fuerza. Bueno, a continuación vamos a ver la ley de Newton, pero bueno, por el momento nos vamos a quedar ahí, nos ha ganado un poco el tiempo. En la siguiente clase vamos a continuar con la ley de Newton, diagrama de cuerpo libre y algunas aplicaciones del